Pues a raíz de la interpelación que le cursé a la consejera de Ciudadanía sobre violencia machista en el pasado pleno, hemos presentado una moción para la próxima Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, en el que se va a debatir un asunto para nosotros crucial, que es el de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Como saben, en España se batieron récords del número de denuncias presentadas el año pasado. En Aragón, en concreto, fuimos la segunda comunidad autónoma en la que se incrementaron las denuncias en toda España. Fueron 3.860 denuncias por violencia de género presentadas en los juzgados, lo que supone un 22% más que las que se presentaron en el año 2016. Y, como digo, esto hace que Aragón sea la segunda comunidad autónoma en la que más han subido las denuncias por violencia de género en toda España. Y nosotros sí que en esta moción resaltamos el gran esfuerzo que se ha hecho por parte de todas las administraciones públicas en la lucha contra esta lacra. Y también, desde luego, los avances que ha habido en cuanto al incremento de recursos de protección de las mujeres que sufren violencia de género. También queremos poner en valor el gran esfuerzo que se ha hecho por parte de todos los políticos, por parte de todos los partidos políticos, para hacer frente común y actuar con contundencia frente a la lacra de la violencia machista. Pero es evidente que hay que dar un paso más en este sentido, porque son muchas las denuncias, muchos los casos, y creemos que ha llegado el momento de que todos los partidos políticos y todas las administraciones públicas demos un salto cualitativo y también cuantitativo en cuanto a la protección que se da en estos momentos a las mujeres víctimas de violencia y también a sus hijos y a sus hijas. Por lo tanto, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, que son muchos, pues no se están consiguiendo los resultados esperados y es hora de revertir esta situación. Por otra parte, desde 2013, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad empezó a contabilizar el número de menores que se han quedado huérfanos por la violencia de género. En concreto, 168 menores se han quedado huérfanos por violencia machista desde que se empezó a contabilizar, como digo, en 2013. Es decir, han pasado 5 años y desde entonces, a pesar de estas cifras, el Estado no ha diseñado ni protocolos específicos, ni se han hecho seguimiento de los casos de los huérfanos de violencia de género, se ha obviado la puesta en marcha de ayudas para su recuperación y no se garantiza, que nos parece lo más grave, el acceso a determinadas prestaciones que sí que les deberían corresponder como huérfanos en estos casos. Muchos de estos menores, como digo, no reciben la pensión de orfandad. No reciben la pensión de orfandad, porque para ello su madre debía de haber cotizado al menos 15 años y además estar inscrita, apuntada como demandante de empleo. En los casos en los que estas dos premisas no se cumplen, los huérfanos de violencia machista no cobran la pensión de orfandad. Y yo creo que se da la situación. Saben que en el Estado ha habido un pacto de Estado contra la violencia machista, en la que todos los partidos políticos que conforman el Parlamento español y el Senado han llegado a un acuerdo en el que ha habido un dictamen que se refleja en una serie también de compromisos presupuestarios, y yo creo que esto puede ser el germen de lo que aquí podría pasar. Además, en Aragón ha habido una comisión especial de estudio de violencias machistas, que ha habido también un dictamen aprobado por unanimidad de todas las parlamentarias que formábamos parte de esa comisión, en la que también se da los primeros pasos de un gran acuerdo que debería haber, o que consideramos debería haber, en esta comunidad autónoma. Por ello, pedimos 3 cosas muy concretas en esta moción. En primer lugar, pedimos a las Cortes impulsar un gran pacto político, pero también presupuestario, no solo político, también presupuestario. Es el momento de dar el salto también presupuestario contra la violencia machista en Aragón, donde todas las fuerzas políticas que conformamos el Parlamento aragonés demos un salto cualitativo, pero también cuantitativo, en la calidad de la asistencia que están recibiendo las mujeres víctimas de violencia en Aragón y también sus hijos e hijas. En segundo lugar,
instamos al Gobierno de España a garantizar que en el presupuesto que próximamente se va a aprobar en el Estado haya la partida suficiente comprometida del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para 2018 y que llegue a la Comunidad Autónoma de Aragón de manera justa y proporcionada. Y, en tercer lugar, pedimos también al Estado, pedimos al Gobierno de España que se garanticen las ayudas económicas específicas para los menores huérfanos por violencia machista. Y, si es necesario, eliminar esas dos premisas de que la madre tenga que estar apuntada previamente como desempleada y haber cotizado 15 años, se elimine, para que los niños y las niñas que se quedan huérfanos por la violencia machista no dejen de cobrar la pensión de orfandad. Sí. No, son datos del Ministerio de Sanidad. Bueno, ahora no se llama igual. Fue en el año 2013 cuando se empezaron a contabilizar y hasta finales de 2017 han sido 168. Pues muchas gracias.